Cuanto más ves de Villa Winter, más preguntas te haces. 1937. Un solitario y misterioso edificio aparece en una remota playa de las Islas Canarias. Es muy difícil imaginarse un sitio más aislado y desconectado del resto del mundo. No hay nada ni nadie en la isla. Nadie habría oído los gritos en kilómetros. El dueño es un ingeniero alemán llamado Gustav Winter, y aunque oficialmente consta como una residencia costera, resulta muy siniestra. Es entrar en los búnkeres y te empiezan a entrar escalofríos. Túneles y paredes de aspecto militar y una torre que se alza sobre la costa del Atlántico. Todo fue diseñado. ¿Para qué necesitaría alguien una sala así? 3 años después, estas aguas se convertirían en la zona de caza de los submarinos alemanes que acechaban a los barcos mercantes de los aliados. Aunque España era neutral, se rumoreaba que Villa Winter se había convertido en una base para los submarinos, en una parada para los nazis que huían de Europa Occidental, e incluso en un hospital que practicaba cirugías plásticas a algunos de los criminales alemanes más buscados. ¿Qué es esta edificación? ¿Por qué habría algo así en una casa que no tiene fines militares? ¿Qué secretos esconden estas paredes fortificadas? Es un misterio que necesitamos resolver. Bases nazis secretas. 1937. El ingeniero alemán Gustav Winter firma un contrato de compra por un terreno irregular en la costa de Fuerteventura. Se trata de un lugar aislado, a 20 kilómetros de la ciudad más cercana y casi inaccesible para la mayoría de los vehículos por tierra. Las playas están desiertas y las fuertes corrientes hacen que nadar sea muy peligroso. ¿Qué pretendía hacer Winter con este árido terreno tan alejado de la civilización? Lo último que te viene a la cabeza cuando ves la villa por primera vez, sobre todo si es de lejos, es que sea siniestra. Desde fuera puede parecer un retiro o una villa vacacional, pero cuando miras el paisaje que la rodea, te das cuenta de lo apartada que está. A muchas personas adineradas les gusta vivir en sitios alejados de la gente, pero no es un buen sitio para vivir. Está alejada de todo. Este lugar está tan aislado de todo que hasta acceder a él es complicado. No hay puertos importantes, no hay carreteras asfaltadas y no hay pistas de aterrizaje. No hay nada ni nadie en la isla. Hoy en día, las Islas Canarias son un destino turístico muy popular, pero en los años 30, fecha en la que creemos que se construyó la villa, no era así. Es muy difícil imaginarse un sitio más aislado y desconectado del resto del mundo que este. Todo el mundo necesita darse un respiro de la ciudad, pero muy pocos se irían a una isla que está prácticamente inhabitada en mitad de la nada y edificarían sobre una roca volcánica con una superficie parecida a la de la Luna. ¿Quién en su sano juicio decidiría construir un edificio de ese tamaño y con un diseño tan raro en un lugar así? En la época de la Segunda Guerra Mundial, las Islas Canarias parecían muy remotas, no se tenían en cuenta. Es imposible que alguien las asociara con cualquier tipo de actividad nazi, pero cuando prestas atención y empiezas a investigar qué pudo haber pasado aquí, las cosas empiezan a cambiar. Varios años después, una amenaza mucho mayor acecha a estas remotas y peligrosas aguas. Los submarinos nazis patrullan los océanos en busca de los barcos mercantes de los aliados. Las fuerzas navales de los aliados controlaban los océanos exceptuando una cosa, los submarinos. Los submarinos eran capaces de moverse por el agua sin ser detectados y atacar barcos enormes sin que nadie se diera cuenta de que estaban allí. Hundieron casi 1000 barcos mercantes durante la guerra. Era una forma de guerra económica. Los alemanes son los líderes de la tecnología de los submarinos y construyen su flota a gran velocidad. Los submarinos son esenciales para la estrategia a largo plazo de Hitler. ¿Pudo Gustav Winter haber imaginado que el océano que tenía delante en Villa Winter estaría pronto repleto de submarinos nazis? ¿O el ingeniero estaba al tanto del plan de Hitler desde el principio? ¿Quién era Gustav Winter? Es un hombre de recursos. Sabemos que es un ingeniero alemán, pero no es un millonario excéntrico que va por ahí comprando islas. Estudió ingeniería eléctrica, después lo arrestaron por espionaje y luego escapó y llegó a Valencia. Tiene un pasado muy escurridizo. No era muy reservado, pero aún así su casa está en mitad de la nada. Es muy intrigante. Va y compra un terreno aislado, lo prepara y construye una casa con una finalidad concreta cuya construcción va en contra de todo principio razonable de la ingeniería.
¿Pudo Winter ser un oportunista que se había dado cuenta de que este sitio podía ser estratégicamente importante y de que podía situarse en una posición favorable? ¿O era un perverso agente del Tercer Reich actuando en su nombre o junto a ellos? Winter consiguió su fortuna construyendo centrales eléctricas en Argentina y en Inglaterra antes de mudarse a las Islas Canarias. Cuando Winter llegó a Fuerteventura en 1933, quiso dedicarse a la construcción. Los informes muestran que tenía planeado construir una cementera, una fábrica de conservas de pescado y una central eléctrica, pero sus ideas se vieron truncadas por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Trabajaba Winter por su cuenta o todo formaba parte de un plan nazi más elaborado? Un hombre lleva investigando este misterio durante años. Los familiares de Pedro Fumero construyeron la villa y han vivido en ella desde que se instaló Winter hasta hoy. Mi nombre es Pedro Fumero y la relación que tengo en la casa es que vivo en la casa de mis abuelos, que eran medianeros de Cofete de Gustavo Winter. Nosotros éramos pequeños y nos contaban muchas historias de la casa de los Winter, que ahí detrás, por ejemplo, había una pista de helicóptero, que en la playa de Cofete había un aeropuerto, que llegaban los militares, que entraban con una cara, que salían con otra cara, y entonces yo decía, Dios, pero ¿cómo se les ocurre decir que esta casa es para la agricultura cuando estamos en una casa hay un búnker, hay prisiones, hay mesas de autopsia, hay hornos crematorios, y a mí no me cuadraba que esta casa la dejaran como una casa para la agricultura, no lo entendía. Pedro es lo más parecido a una fuente primaria que tenemos. Alguien que estuvo allí y que lo vio todo. Tener acceso a esa información ha sido muy útil, pero también contradice la historia que cuentan los papeles. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? Oficialmente, Gustav construyó la casa en 1946 con fines ganaderos y agrícolas. Cuando Winter compró el terreno, España llevaba un año de guerra civil, guerra en la que Hitler y Alemania tuvieron un rol muy importante. Hitler envió aviones de combate para ayudar al general Franco, el líder de España, en su guerra civil contra los republicanos. Franco ganó la guerra y le debía parte de esa victoria a Hitler y a los alemanes. Pero la ayuda de Alemania tenía un precio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a llamar y presionar a España para que se uniera al eje. En lo que respecta a Hitler, Franco y España le debían una. Uno puede llegar a entender por qué el gobierno de España no quiere discutir ninguna posible colaboración entre Franco y Hitler. Después de 3 años de lucha, España está al borde del colapso, así que Franco declara a España neutral, pero no sin antes permitir la entrada al país de los barcos mercantes alemanes. Puede que fueran máquinas tecnológicamente avanzadas, pero siguen necesitando reparaciones y combustible, y la tripulación tiene que comer. El problema que tenían los nazis es que muchos de los territorios que ocupaban eran zonas de interior y necesitaban puertos. Tener una base segura a la que poder acudir para reabastecerse en las Islas Canarias pudo ser esencial para que los submarinos alemanes pudieran llevar a cabo los planes de Hitler. Uno de los puertos que se habilitaron para los barcos mercantes alemanes en las Islas Canarias estaba en Las Palmas. Era el sitio perfecto para tener un escondite secreto para los submarinos alemanes. Tenían acceso a África y al Mediterráneo por el sur. Y estaba controlado por un país que era neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero que tenía muy buena relación con la Alemania nazi. En una remota playa a tan solo 130 kilómetros, Winter se estaba asentando. Una gran villa que decía ser una residencia agrícola se alza sobre el mar mirando directamente hacia Las Palmas. Años después, aparecen pruebas que dan una pista sobre su verdadero objetivo. Existe una carta que viene de altos cargos alemanes que dice que un tal Winter estaba abasteciendo unos submarinos alemanes en las Islas Canarias. Y hacía referencia a cualquier submarino alemán que pudiera estar operando u ocultándose en o cerca de las Islas Canarias. Parece que la carta iba dirigida a Hermann Göring, aunque en algunos aspectos eso no tenía mucho sentido, porque era el líder de la Luftwaffe, pero también era la mano derecha de Hitler y tenía mucho poder dentro del Tercer Reich. Y si había algo en lo que los nazis eran muy buenos, era en documentar lo que hacían y sus operaciones. Pero no hay ninguna documentación nazi que hable de submarinos que reposten en Fuerteventura. Puede que tramaran algo y que fuera tan secreto que ni el general ni los oficiales que recibieron o escribieron la carta estuvieran al tanto. Es un misterio que necesitamos resolver. ¿Era Winter un mero testigo de la batalla del Atlántico o estaba dirigiendo una base encubierta para los submarinos alemanes justo aquí en las playas de Cofete?
Y si Villa Winter era una casa agrícola, ¿qué función tenía la imponente fortaleza que vigilaba la playa? A la vez que estallaba la Segunda Guerra Mundial, un solitario ingeniero alemán construyó un edificio sospechoso en una costa remota de las Islas Canarias. No sabemos los detalles exactos ni cuál era su función, pero su ubicación y estructura contradicen su supuesto fin agrícola. Cuando los aliados se unieron a la guerra y la batalla del océano aumentó, los submarinos nazis necesitaban desesperadamente un puerto seguro. Hay grandes contradicciones con respecto a cuándo se construyó Villa Winter. Los lugareños dicen que vieron cómo construían la villa en 1937, pero las autoridades españolas dicen que se construyó en 1946. Hay declaraciones de Gustav Winter diciendo que se construyó en 1958. Así que hay una franja de 21 años de discrepancia sobre cuándo podría o no podría haberse construido la villa. Tenemos 3 fechas con décadas de diferencia entre ellas. Esto solo aumenta la incertidumbre de cuándo y con qué propósito se construyó. Podría ser porque España era neutral en la guerra y no quería tener ninguna conexión con Hitler. Pudieron haber atrasado la fecha real de la construcción para desligarse de esa parte de la historia. Si fuera una discrepancia de 1 o 2 años, puede ser comprensible, pero ¿décadas? No tiene sentido. ¿Qué está pasando? Los orígenes del edificio están envueltos en misterio. Algunos testigos dicen que la construcción de Villa Winter estaba muy vigilada y que los trabajadores tenían prohibido entrar y salir. Otros creen que la villa se construyó usando mano de obra forzada de una cárcel cercana. Era muy característico de los nazis forzar a la gente para que construyeran lo que necesitaban para la guerra y lo que necesitaban hacer de forma rápida y en secreto. Sabiendo que eso era un sello distintivo de cómo la Alemania nazi construía sus propiedades, te empiezas a plantear si está pasando algo más aquí. Pero si la casa en sí parecía extraña, lo que esconde debajo es aún peor. Pedro Fumero, actual residente en la villa y familiar de trabajadores del lugar, está convencido de que se trataba de una base nazi. Lleva años esforzándose para descubrir la verdad, empezando por el propio edificio. Según nuestro abuelo, él habla que el búnker fue hecho por los militares españoles. Si unimos 2 datos que tienen que ver con la villa, algunas piezas del puzzle empiezan a encajar. Sabemos que la organización Todt casi siempre usaba mano de obra forzada. Y si nos fijamos en las paredes del sótano, vemos que se parecen mucho a los búnkeres alemanes. Búnkeres que la organización Todt construyó en otros sitios. En el transcurso de su investigación, Pedro ha descubierto muchas cosas extrañas en la casa. Es entrar en los búnkeres y te empiezan a dar escalofríos y se te eriza el vello de la nuca, porque ¿para qué es todo esto? Me parecía un búnker muy reforzado que se hizo con una buena intención en caso de un bombardeo a esta casa, porque ellos pensarían que algún día lo iban a bombardear. El sótano se construyó como si fuera un búnker alemán. Las paredes y las habitaciones se construyeron exactamente igual que todo lo demás que hemos visto en zonas ocupadas por la Alemania nazi. No es normal que en una casa para la agricultura tengan paredes de 1,40 de grosor. Encima está en forma de bóveda, en caso el impacto de una onda expansiva tranca, resiste el impacto y esto es muy difícil que caiga. ¿Por qué ibas a poner paredes tan gruesas cuando solo necesitas que tengan 25 centímetros de grosor? No tiene mucho sentido desde el punto de vista residencial. No conozco ninguna casa que tenga un búnker privado en el sótano, y menos aún en un sitio tan remoto. Hoy en día las paredes se hacen de cemento o de mampostería y con estructuras de madera, ya que es sostenible, ligera y fácil de usar. No es necesario poner un suelo de cemento en una casa. He visitado búnkeres de distintas guerras a lo largo de la historia y son muy parecidos a este. Hay áreas huecas en la parte de abajo, zonas reforzadas en el sótano. Todo lo demás está reforzado y es igual que un búnker. Eso plantea muchas preguntas. Pedro está convencido de que hay más habitaciones ocultas debajo del búnker. Los sonidos de los pisos, aquí por ejemplo, el sonido es un sonido fuerte, muy fuerte. Hay una base enorme de cemento
Pero el que tenemos aquí, el sonido ya es completamente. Pedro cree que hay una planta secreta construida debajo de la casa. Pero, ¿qué fin tenía? Suena todo hueco y aquí es donde la máquina certifica que baja una rampa, se mete a 2 metros y a los 2 metros de profundidad está la puerta. ¿Para qué ibas a cavar algo si no ibas a usarlo? Requiere mucho trabajo y esfuerzo. La máquina te confirma de 3 metros de profundidad. Creemos incluso que pueden haber 2 plantas más. De niño, Pedro jugaba en estas habitaciones bajo tierra y recuerda que había objetos metálicos extraños en las paredes. Éramos niños, le quitábamos las llaves a nuestros abuelos y bajábamos a jugar aquí. Y este era nuestro cuartel, nuestra fortaleza. Y aquí es donde jugamos y por eso te podemos asegurar que los grilletes estaban aquí porque yo los he visto. Así como los ponían. De esta manera, esposados así. Y aquí es donde está la salida de la ventilación. Son prisiones de tortura. La única ventilación que se vería a los presos era esta. No se me ocurre ningún motivo para construir esa habitación si esta fuera mi casa. Nadie necesita una habitación así en una casa. ¿Eran estas habitaciones y pasillos secretos el extraño trabajo de un ingeniero excéntrico con demasiados recursos o era un pretexto para construir en secreto un edificio para uso militar? Si Villa Winter es de verdad una mansión de lujo para las vacaciones que se construyó para un alemán excéntrico, cabría preguntarse por qué las paredes del búnker tienen un grosor de nivel militar o por qué hay habitaciones cerradas y pasillos largos por todos lados. Winter era un ingeniero y sabía lo que estaba haciendo. Todo fue diseñado. Me hace pensar que este sitio se construyó y se diseñó con propiedades defensivas. No necesitas un búnker si vas a dedicarte a la agricultura. No necesitas un búnker en una villa vacacional y no necesitas un búnker si no hay vecinos, ni ciudad, ni gente cerca. Lo necesitas para fines defensivos. ¿Eligió Winter esta ubicación remota porque era el lugar perfecto para retirarse o porque era difícil de localizar y fácil de defender? Las carreteras no llegan allí y con las montañas que tiene detrás, la villa queda totalmente aislada. ¿Por qué construiría algo tan aislado y difícil de acceder? Eso, junto con los búnkeres y el grueso hormigón, nos dice que dista mucho de un complejo residencial. ¿Por qué ibas a tener una habitación sellada y aislada debajo de la casa? Se tuvo que usar para algo que no tiene nada que ver con un uso residencial. Podrías construir algo de este tamaño en aquel lugar y seguramente nadie en las islas vecinas tendría ni idea de lo que pasa. Habría gente en esa misma isla que no se enteraría de qué se está construyendo. Así de aislada estaba. Sin saber mucho sobre el señor Winter y sus intenciones, eso ya me dice que había gato encerrado. Cuanto más investiga Pedro, más preguntas aparecen que necesitan respuesta. Villa Winter dice ser solo un retiro en la costa para un ingeniero alemán, pero su ubicación remota e inaccesible, las habitaciones sin ventanas y las paredes como las de un búnker indican que la villa podría tener un fin más siniestro. Mientras la batalla del Atlántico se estaba librando a las puertas de las Islas Canarias, entre los isleños circulaban rumores de una base secreta de submarinos nazis en Villa Winter. ¿Se trata de un proyecto de un ermitaño que lo intentó todo para aislarse del resto del mundo? ¿O acaso está pasando algo un poco más siniestro? ¿Había alguna conexión entre el señor Winter y los alemanes? ¿O era todo una mera coincidencia? Hay muchas teorías conspiratorias sobre los nazis. A veces cuesta separar la realidad de la ficción, pero lo que hacen todos los historiadores, detectives y cualquier persona que vaya detrás de una historia es buscar a gente que estuviera allí de verdad. Muchos residentes le han dicho a Pedro que vieron cosas que corroboran la implicación nazi en Villa Winter. Hay testigos que afirman haber visto soldados alemanes en la villa y submarinos en los alrededores. Que de repente estaba mi abuelo pescando ahí y salían los submarinos a flote, que estaban pescando ahí en la altura del Roque del Moro y pasaba lo mismo, que de repente veían salir. Él los llamaba los barcos al revés. Era complicado que llegaran soldados nazis, aviones, barcos o submarinos sin que los lugareños los hubieran visto. Es muy complicado no tener en cuenta los testimonios de los residentes que pasaron tiempo allí y que vieron cómo progresó todo durante la guerra.
Y como mi abuelo, había gente mayor que recuerdan de ver los aviones aterrizando en la playa de Cofete y los submarinos ahí. Había muchos pescadores que llegaron a ver. Y tenían los uniformes militares alemanes. Si vivías en las Islas Canarias en los años 30 o 40, ver a un soldado nazi paseándose con su uniforme no era algo que pasase todos los días. Si los testigos estaban en lo cierto y de verdad había soldados alemanes en la isla, ¿qué fue de ellos? Al final del camino hay un pequeño cementerio exclusivo para el pueblo pesquero, pero, según Pedro, hay cruces con nombres alemanes y cuando trasladaron el cementerio, las cruces desaparecieron de repente. Y encuentro una señora mayor y me dice que recuerda de ver una cruz. Ahí está la zona donde estaba la cruz. Y que no ponía, yo pensaba que la cruz decía algo en memoria de esta gente, pero no, ¿sabe lo que decía? Decía ella, que habla en memoria de los alemanes caídos en Cofete. ¿Qué gente es esa que está ahí? ¿Qué alemanes son esos? Hay mucha gente que estaría interesado en quitar todos los nombres de los alemanes y tapar todo lo que pasó aquí. Aquí pudo haber pasado y todo. ¿Por qué mentiría la gente del pueblo? ¿Qué motivos podrían tener para inventarse algo así? A falta de otras pruebas que lo corroboren, no podemos descartar los testimonios de la gente que estaba allí. Villa Winter se alza sobre el océano Atlántico mirando hacia Las Palmas, donde se encontraba el puerto que el general Franco cedió para uso de los nazis. Los submarinos acechan las aguas en grupo, observando y atacando barcos mercantes de los aliados. Cuando los submarinos atracan o cuando quieren comunicarse con otro barco no usan la radio, usan luces. Así que esta torre, en esta ubicación en concreto, hubiera sido perfecta para mandar señales a los submarinos e indicarles que estaban cerca de su destino. Bueno, la torre, las ventanas, si nos fijamos, son todas ventanas de defensa y cuando subes arriba tienes un puesto de vigilancia perfectamente de 360 grados. Nadie sabría que la torre funcionaba como faro para los submarinos porque no había nadie que viviera allí cerca, a excepción de los pescadores. Desde fuera, cuando ves la torre de la villa puedes pensar, el atardecer tiene que verse precioso desde allí. Y cuando subes y ves lo pequeñas que son las ventanas, te das cuenta de lo frío que es todo aquello. La organización de la casa es muy rara. No puedes acceder a la torre desde la primera planta, tienes que ir a la segunda. Es el sitio perfecto para vigilar la bahía, pero las ventanas están hechas de tal forma que es muy difícil ver quién está dentro. No están hechas para deleitarse con las vistas, sino que te hacen pensar que se trata más bien de poder observar lo que quieras sin que nadie te vea. Estamos hablando de vigilancia, la forma en la que está hecha es casi medieval. Camuflar edificios para que pasen desapercibidos por los enemigos no es una táctica inusual y se usó mucho durante la guerra. Si pasaras por allí, seguramente no te fijarías mucho en ella. De ninguna manera piensas que Villa Winter puede ser una base alemana cuando la ves. Pero desde el aire todo resulta más extraño aún. Si miramos hacia abajo desde un punto concreto, se puede ver el rastro de una antigua pista de aterrizaje idéntica a la que Winter construyó de manera oficial al sur de la isla. Preguntémonos lo siguiente, ¿por qué necesitaríamos una pista de aterrizaje delante de nuestra casa, mansión o granero? Los navíos militares alemanes rastrean por aire y mar barcos mercantes y enemigos y envían sus coordenadas a los submarinos para que los ataquen. ¿Podría ser la torre fortificada de Villa Winter otro lugar desde el que los nazis vigilaban el horizonte? Una de las cosas más extraordinarias de los submarinos es que son capaces de comunicarse con bases alemanas a una grandísima distancia. Cuando están bajo el agua pueden enviar y recibir ondas de radio de baja frecuencia y cuando están en la superficie pueden enviar y recibir ondas de radio de alta frecuencia. En la parte más alta de la torre encontramos un extraño componente, una gran caja de fusibles. Es difícil no ver la enorme caja de fusibles de la pared. Esto no es lo típico que esperas encontrarte en una villa residencial de lujo costera con esas vistas. No soy ingeniera eléctrica, pero estas casas no tienen cajas de fusibles más altas que yo. Si tienes una caja de fusibles tan grande, es que la necesitas para algo. Si lo pensamos bien, las comunicaciones por radio de alta frecuencia que los submarinos podrían estar usando para comunicarse necesitarían este tipo de energía. ¿Estaba Villa Winter alimentando un sistema de comunicaciones muy sofisticado? ¿O es que Gustav Winter solo quería asegurarse de que su casa contara con un amplio voltaje para uso personal? Por un lado tenemos Villa Winter con un gran potencial para suministrar energía y por otro tenemos a los submarinos que necesitan comunicarse usando tecnología de radio a larga distancia. Sumas 2 más 2 y las preguntas empiezan a aparecer.
¿Es esta la prueba que conecta a Winter con las operaciones de los submarinos? Si lo tomamos como una opción real y vemos todo lo que se esforzaron para ocultarlo, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué lo ocultaron? Además de la enorme caja de fusibles, ¿qué pasa con todas las habitaciones sin ventanas de la villa? ¿Las construyeron para ocultarle al mundo secretos nazis? Existe una carta que prueba que el ejército alemán sabía que Winter estaba ofreciendo combustible a los submarinos alemanes. Pero también sabemos que las aguas que rodean Villa Winter eran demasiado peligrosas como para que se acercaran esos submarinos. Muchos expertos han afirmado que sería imposible que un submarino operara en los alrededores de la villa porque los bancos de arena eran demasiado traicioneros. Es escarpado, peligroso, hay bancos de arena y olas violentas. Parece imposible que un submarino pudiera acercarse a la orilla para reabastecerse. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo operaban los submarinos en esa zona? Pedro está convencido de que hay una forma de hacerlo y que la respuesta se encuentra debajo del búnker de la mansión. La podían haber hecho pegar a la playa o más para el pueblo. Se hizo aquí porque debajo de la casa hay una gruta natural. Se han puesto unas cuñas, se certifica que hay una cavidad volcánica que está llena de agua. O sea, los alemanes lo que hicieron fue aprovechar esa cavidad volcánica para hacer una base de submarino. Hay túneles volcánicos debajo de la isla. En la superficie, si recorres la costa, se pueden ver túneles y conductos volcánicos y pasadizos que en teoría deberían ser lo suficientemente grandes como para que cupiera un submarino. Ese sería el escondite perfecto para un submarino o cualquier otra cosa que quisieran ocultar. Las empresas de ingeniería alemanas y su maquinaria de guerra cavaban túneles todo el tiempo. Era el pan de cada día de las construcciones militares. Igualmente, sabemos que los nazis excavaron por toda Europa algunos de los túneles de piedra más impresionantes e inimaginables. ¿Es tan disparatado pensar que los submarinos alemanes navegaran de verdad por túneles volcánicos que conectaran directamente con la isla? Los nazis han conseguido cosas más grandes y ambiciosas. Pero hay algo que no termina de cuadrar. Los submarinos no van bien marcha atrás y no tienen amplitud de giro. El riesgo de dañar el submarino al chocar contra algo en una cueva volcánica es demasiado alto. No pueden hacer giros cerrados. Necesitan espacio para maniobrar y moverse. La teoría de Pedro es muy interesante. Es un tanto inusual y loca, pero sabemos que la Alemania nazi ha hecho cosas mucho más inusuales y mucho más locas. Parece sacado de una película, pero es posible. Si Gustav Winter construyó esta fortaleza sobre un conducto volcánico, ¿podrían los submarinos navegar justo por debajo de la villa y salir a la superficie por los túneles? ¿Son estas zonas cerradas lo que queda de los túneles nazis secretos? La investigación habla de eso, de que entrarían los submarinos y que podían llegar hasta incluso debajo de la misma casa, a la gruta natural. La piscina en la casa donde está el jardín, eso no era una piscina, no era un jardín, era una piscina, y que por ahí se hizo para tapar un poco la entrada que está debajo de la casa que conecta con una gruta volcánica. Con el paso de los años, Pedro ha intentado excavar e investigar más a fondo, pero afirma que ha tenido que parar por orden de las autoridades locales y otro tipo de personas. Pero también me han llegado ya los políticos a decir que no se me ocurre abrir lo que hay debajo del búnker, porque la multa que me puede caer por patrimonio histórico no la pagarías en tu vida. Por supuesto, yo me he sentido amenazado y que sé que mi vida está corriendo peligro, por eso he asegurado mi vida. Hay testigos que afirman haber visto soldados alemanes en la villa y submarinos en los alrededores. Lo que yo me vuelvo a preguntar es, ¿por qué mentirían los lugareños sobre algo así? ¿Qué incentivo podrían tener? El gobierno de España y los españoles estaban en una situación muy precaria. Tiene que haber algo que España u otra persona pensara que podía conectar este edificio y sus habitantes con Hitler y los alemanes. Y eso hizo que quisieran desligarse por completo. Y claro, reconocer de que España no fue neutral. Los aviones de reconocimiento de los aliados vigilaban a los barcos alemanes que repostaban en los puertos españoles. Si Winter lideraba una base nazi, ¿por qué molestarse en construir una fortaleza sobre túneles volcánicos para hacer algo que se hacía a plena luz del día no muy lejos de allí? A no ser que se tratase de otra cosa, de algo más siniestro. Una casa misteriosa en una remota isla española esconde muchos secretos entre sus paredes e incluso bajo tierra. Los rumores de que se trata de una base nazi secreta no desaparecen. Cuando la balanza de la guerra se inclina en su contra, Alemania necesita encontrar un plan B.
Hacia el final de la guerra, cuando las cosas no pintaban bien para el régimen nazi, estoy seguro de que los generales empezaron a ponerse algo nerviosos buscando la forma de evadir los juicios de guerra. La visión de Hitler de un Reich de 1000 años está desmoronándose y los militares, desde el soldado raso menos importante hasta el general de más cargo, empezaron a preguntarse cuánto más podrían durar. Aunque la batalla no estaba cerca de terminar, los altos cargos alemanes empezaron a preocuparse. ¿Qué consecuencias tendría una derrota para Alemania y para Hitler? El régimen nazi había cometido atrocidades espantosas por toda Europa y los oficiales que estaban al cargo debían saber que si sobrevivían a la guerra, serían responsables. Conforme se acercaba el final, hasta los nazis más leales en Alemania sabían que tenían que huir de allí. Y sabemos de buena mano que muchos de ellos escaparon hacia territorios españoles y hacia Sudamérica. Alemania estaba quedándose sin puertos seguros. Tener escondites aislados a los que escapar para reagruparse y luego seguir era algo esencial para los fugitivos internacionales. Las Islas Canarias habrían sido el escondite perfecto. ¿Se construyó Villa Winter como una casa segura o como pasadizo hacia otros países como Argentina, donde cientos de nazis pudieron huir después de la guerra? ¿Usó Gustav Winter sus contactos en Argentina para planear una vía de escape para los criminales nazis? Cuando acabó la guerra, encontramos las famosas vías de escape que muchos generales y oficiales alemanes de alto cargo usaron para huir de Alemania. No es de extrañar que Villa Winter fuera la parada perfecta para los criminales de guerra que huían hacia Sudamérica. La villa en sí está tan aislada que es el escondite perfecto. El búnker oculto de la villa era perfecto. Hay muchos aspectos extraños sobre las habitaciones. No tienen ventanas para que nadie del exterior sea capaz de ver si hay alguien dentro. Están sin decorar, tienen suelos lisos fáciles de limpiar para dárselas a un nuevo ocupante y todas tienen baños propios. Parece un hotel o un hospital. Mi abuelo hablaba que el búnker se terminaba a finales del 38, principio del 39, y esta casa hemos demostrado que funcionaba perfectamente en el 1941. Cuanto más ves Villa Winter, más preguntas te haces y más escalofríos te entran. Bueno, aquí veremos que tenemos una pared muy fuerte, pero si golpeamos esta, el sonido es diferente y fíjense donde hay una puerta tapiada. También las ventanas, si se fijan, están diseñadas siempre para que entre la luz de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera no ser visto. Estaba tan aislada que nadie iba a descubrir nunca que estabas allí y tenía una gran vista panorámica y un gran lugar de observación para ver si alguien se acercaba. Nada de esto tiene sentido si solo se trataba de una casa agrícola y menos sentido tiene aún que esté tan aislada, a no ser que tengas otros planes. Además, en el sótano hay una habitación con un ambiente muy estéril, como si fuera una habitación médica. Da escalofríos. Mira, nosotros cuando éramos pequeños, mi abuelo siempre contaba cosas. Él nos contaba, todo el mundo decía cuando bajaba al búnker que aquello era una cocina. Pero es que mi abuelo nunca nos habló de cocina, mi abuelo siempre nos hablaba de un laboratorio. El horno de la pared es una de las cosas más extrañas que hay. ¿Para qué podrías necesitar unas temperaturas tan altas? Los hornos de antiguamente en las cocinas no eran de este estilo, son con una especie de cúpula redonda, más redondo, incluso más pequeño. Para mí esto no es un horno normal de una casa, aunque dé la impresión, pero no es normal. Se le ha metido fuego y ronda casi 700 grados. Como verás, para una cocina con 200 grados tiene más que suficiente, o 300 grados a todo reventar, pero llega a rondar casi 700 grados. ¿Para qué podrías necesitar unas temperaturas tan altas? Puedes quemar y deshacerte de cualquier cosa. Podrías calentar muchísimo cualquier metal que quieras. Pueden hacerse muchas cosas, pero ninguna de ellas concuerda con lo que se supone que es la villa. ¿Por qué habría algo así en una casa sin fines militares? No parece tener mucho sentido. Pero el extraño horno no es lo único que hay en esta habitación que plantea preguntas. Antiguamente, una cocina tendría un hueco por aquí se pondría la leña, aquí tendrías el fogón de hierro. Eso sería una cocina antigua. Si nos fijamos en esta mesa,
Para mí es una mesa de autopsia. Nuestro amigo Carlos, José Carlos, es un gran amigo mío, un médico, y al ver la mesa nos ha dicho: Pedro, perfectamente, es una mesa de autopsia, claramente. Pero Pedro, cuando tú haces una autopsia, salpica mucha sangre. Y este es el desahogo para la sangre. Este desahogo solamente estaría en laboratorios, quirófanos y en mataderos. Y tampoco nuestras abuelas, a madre, azulejaban las cocinas de blanco. Eran colores floreados. Muchas flores, muchos colores, blanco, laboratorios y quirófanos. ¿Para qué podrías necesitar una habitación así? No tiene nada que ver con la cocina típica de una casa. Está vacía, es fría y no es un lugar que incite a tener reuniones felices o a preparar comidas. Parece una sala médica. Cabe la posibilidad de que el sótano con la mesa quirúrgica, el horno, los lavabos y los desagües del suelo pudieran haberse usado para realizar intervenciones de cirugía plástica, para alterarles las facciones y que les fuera más fácil huir hacia su nueva vida en Sudamérica. Lo estoy diciendo y me cuesta creerlo porque es demasiado disparatado. Parece una conspiración demasiado grande, pero todas las pruebas y todo lo que vemos en esta habitación podría haberse usado para realizar cirugías plásticas para ocultar algunos de los altos cargos del régimen nazi y que les fuera más fácil escaparse y pudieran pasar desapercibidos el resto de sus vidas. Después de la guerra, muchos nazis escaparon a España y Sudamérica, ocultando desesperadamente su rastro y sus identidades. ¿Tan raro sería que usaran estas supuestas instalaciones médicas para hacerlo? Pero Pedro tiene una teoría más sombría. A mí lo que me llama mucho la atención ahí es cuando entras a las habitaciones de la derecha de la torre. Eran habitaciones con entradas pequeñas. Creíamos nosotros que eso podía ser el granero en la parte de arriba. Pero claro, nos llamaba mucho la atención que un granero tuviera tantos interruptores donde iban los bombillos. Para llegar hasta ahí arriba, habría que subir a gatas por esta cuesta y pasar por esos agujeros para niños que no tienen ningún propósito. Claramente no es algo que pondrías en un granero. Las puertas se hacen para que quepan las personas que las van a usar. El tamaño de esas puertas es para niños. Es una puerta para niños. Lo normal no es tener habitaciones en la planta de arriba que den al exterior sin ventanas. Muchas casas tienen áticos para almacenar cosas, pero no suele haber mucho espacio para vivir ni para moverse por allí. ¿Por qué poner un almacén en el ático cuando tienes un búnker enorme bajo tierra, túneles y un sótano enorme? Jugar ahí dentro, nos metíamos a jugar en esas habitaciones y para mí eran habitaciones porque eran para niños, porque prácticamente éramos nosotros los que entrábamos ahí cuando niños. Y lo más que me la llama la atención es que encima había un baño también, un baño para un granero. Los áticos siempre dan mal rollo. Incluso el ático de Villa Winter nos plantea preguntas. Después de lo que hemos encontrado en el sótano, me pregunto si hay alguna conexión entre estas habitaciones tan pequeñas y la supuesta mesa quirúrgica del sótano. Sabemos que los alemanes hicieron terribles experimentos con niños. Teniendo en mente Villa Winter, si quisieras hacer experimentos secretos con niños, como por ejemplo cirugías plásticas, podrías hacerlo sin problemas, porque no te vería nadie. Si los nazis querían hacer experimentos secretos con humanos, Villa Winter hubiera sido el sitio perfecto, porque nadie habría oído los gritos en kilómetros. ¿Era Fuerteventura un trampolín hacia Argentina? ¿Se operaban los nazis en Villa Winter para ocultar sus identidades? Si es así, solo podemos preguntarnos quién habrá ocupado estas habitaciones sin ventanas de esta extraña casa. Cuando la guerra se volvió en contra de Alemania y estaba claro que iban a perder, los nazis planearon cómo escapar de los aliados. Aunque España se ha mantenido neutral durante toda la guerra y ha acabado cerrando sus puertos a Alemania, esta se acabó convirtiendo en una parada de los alemanes que estaban huyendo a países simpatizantes de Sudamérica. En 1946 había 7.000 alemanes viviendo en España. ¿También fueron las Islas Canarias una parada para la élite nazi que huía del país? Cuando exploramos el exterior de la casa, encontramos accesos a túneles que van en paralelo al búnker del sótano. Si miramos dentro, vemos que este túnel o búnker va en paralelo con el otro túnel, pero no da a ningún lado.
¿Por qué? Este pasillo o túnel que hemos encontrado aquí es el que conecta con la habitación que yo he tocado con el hierro, la puerta que está tapiada. Entras dentro de este túnel y seguimos 5 metros más adentro y vamos a estar como a 15 metros de distancia y hay una pared hormigonada. ¿Por qué tendrías búnkeres y túneles ocultos en una casa? Creemos que era un túnel de salida y que lo han bloqueado todo. Si nos fijamos bien, viene como una especie de arco y creemos que aquí puede haber algo más. Lo que no es normal es que si Gustavo Winter era un ingeniero, que todo esto que se ve aquí debajo de mi habitación, de mi casa, sea todo relleno. Creemos que puede haber incluso aquí otra especie de búnker o otra planta debajo de todo esto. Esto habrá que analizarlo. Si Villa Winter iba a ser una casa segura, necesitaría una vía de escape, una forma para que los nazis salieran de España y se dirigieran hacia Sudamérica o cualquier otro destino. Sabemos que Winter construyó de forma oficial una pista de aterrizaje al sur de la isla. Pero si ves imágenes aéreas de la propiedad, se puede ver algo parecido a una pista rudimentaria justo al lado de la villa. Y los isleños han afirmado que han visto al menos un avión ir y venir de la playa que está cerca de la villa. ¿Para qué querrías tener una pista de aterrizaje enfrente de una casa, una mansión o un granero? Winter declaró que había construido la pista de aterrizaje para facilitar el acceso a la villa. Dijo que su mujer había tenido un embarazo complicado y que necesitaban tener acceso al hospital. Me parece un poco exagerado que una villa como esta tenga su propia pista de aterrizaje. Casi no quedó rastro de los habitantes de la villa durante la guerra. Solo quedó un edificio que parecía una fortaleza. Unas extrañas habitaciones vacías, una carretera y una playa desierta. Tras la derrota de Hitler, el Atlántico volvió a la tranquilidad. Gustav Winter vivió en las Islas Canarias y murió en Las Palmas a los 86 años. ¿Quién era Gustav Winter? Puede que nunca lleguemos a saberlo. Las historias se han difuminado con el paso del tiempo. Para mí, está claro que Winter era un ingeniero de éxito que quería construir una villa para sus propios fines personales. Sabemos que Franco se cerró en banda durante las investigaciones posguerra y sabemos que frenó cualquier intento de llegar al fondo del asunto debido a su complicidad con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1947, el gobierno estadounidense emitió un documento que declaraba que Winter era un agente alemán que usó la tecnología de la villa para ponerse en contacto con los submarinos y para reabastecerlos. El misterio es cada vez mayor. Es un misterio que esperamos poder resolver algún día y estoy segura de que Pedro y su familia también quieren resolverlo. Mi investigación se la debo a mi abuelo. Aquí desaparecieron en todos estos alrededores mucha gente y esta historia se la debo a ellos. Hasta que no lo consiga, no voy a descansar. Creo que nunca vamos a llegar a descubrir qué pasó aquí realmente.